La segunda enseñanza que les quiero hablar viene en el capítulo 4 de Primera de Pedro, en el capítulo 1 al versículo 11, y lleva por título Viviendo el ejemplo de Cristo. Vamos a leer, hermano, dice: Pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estad armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne cesó de pecado, para que ya el tiempo que queda en carne viva no a la concupiscencia de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías, en banquetes y en abominables idolatrías, en lo cual les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfrenamiento de disolución, ultrajándoos, las cuales darán cuenta al que está aparejado para juzgar a los vivos y los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, y vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues templados y velad en oración. Y sobre todo, tened entre vosotros ferviente caridad, porque la caridad cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido administrelo a los otros, como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual es gloria e imperio para siempre, jamás. Hasta allí, hermano. Este capítulo 4, hermano, nos habla que vivamos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Dice en el 1, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Está dándole continuación al capítulo 3, que es el que acabamos de leer, que decía, sufriendo por hacer el bien. Si ya sufrimos por sufrir el bien, dice el apóstol Pedro, pues Cristo lo sufrió primero. Y si ya lo sufrió Cristo, que es el líder, pues entonces solo hay que imitarlo. Hay que vivir el ejemplo de Cristo. Cristo nos ha dejado un ejemplo acerca del sufrimiento y acerca de padecer por su nombre. A esto se refiere Pedro, pero también se refiere al pecado. Y es que tenemos vivo ejemplo de nuestro Señor Jesús acerca de cómo lidiar con el pecado y acerca de cómo tratar con el pecado. Y un ejemplo que tenemos que seguir de nuestro Señor Jesús y tenemos que aprender sobre el pecado es dejando la vida pasada. Yo no sé qué tantos años tengas en el Evangelio. No sé si naciste en un hogar donde ya tus padres eran cristianos. En mi caso no. Yo tengo un pasado del cual me avergüenzo. Yo tengo un pasado fuera de Dios. Pero aunque tú hayas nacido en un hogar cristiano, esto no te salva, ni, ni te exenta de pecados, ni quiere decir que tú naciste siendo cristiano, sino que tú también eres pecador y fuiste pecador antes de ser salvo. Entonces, lo primero que yo puedo ver en este capítulo es que el apóstol Pedro nos invita a dejar la vida pasada, a olvidar todos nuestros pecados, pero no olvidarlos en mente, sino físicamente. Yo en lo personal, yo siento que recordar los pecados que cometí cuando era joven o cuando no llegaba todavía a mi Señor Jesús, no los quiero olvidar. Yo los quiero recordar y tenerlos en mente porque me recuerdan de dónde salí, me recuerdan quién era y de dónde Dios me ha sacado. Mira, en el versículo 1 y 2 dice, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estad armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne cesó de pecado, para que ya el tiempo que queda en carne viva, no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Si ves, el apóstol Pedro nos dice, para que ya el tiempo que queda en la carne viva, no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Si tú has nacido de nuevo, si tú ah, has, el Señor Jesús te ha salvado y hoy eres su hijo, entonces tú y yo debemos de mortificar al pecado.
Y tú y yo ya no debemos de vivir para el pecado, ni para sus concupiscencias, ni para sus placeres, sino debemos de vivir, como dice la palabra, para hacer la voluntad de nuestro Dios. Ahora, aparte de dejar el pecado, no solo es dejarlo, sino que tenemos que estar hartos del pecado. Nosotros tenemos que odiar el pecado. Recuerda que el pecado fue el que crucificó a tu Señor Jesús. Gracias al pecado que tienes, nuestro Dios fue muerto. Tú y yo, hermano, debemos de odiar el pecado. Debemos de detestarlo a nuestra vida antes de llegar al Señor Jesús. Dice en el versículo 3, porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando conversábamos en las lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías, en banquetes y en abominables idolatrías. El apóstol Pedro está hablando de un pasado. ¿Cómo conversabas en el pasado? ¿Cómo convivías en el pasado? ¿Qué hacías antes de llegar al Señor Jesús? Dice Pedro, ya te debió haber bastado. Ya lo que viviste antes de llegar al cristianismo es suficiente pecado. Ya no hay por qué darle más seguimiento. Entonces, hermano, tú y yo debemos de estar hartos del pecado que ya cometimos. Y hoy debemos de vivir para agradar a nuestro Dios. Yo espero que llevamos una vida santa, que no seguimos en los mismos pasos de antes, que en nosotros ha habido un cambio, que en nosotros sí está trabajando nuestro Señor Jesús. Porque el ser cristiano es un privilegio, hermano, es un gran privilegio, pero también son deberes y también son responsabilidades. Tal vez esto no nos gusta mucho y no es de gran alegría, pero así es. ¿Aceptaste seguir al Señor Jesús? ¿Aceptaste ser salvo? Pues también aceptaste deberes y también responsabilidades. Mira lo que dice en el versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues templados y velad en oración. Mira, el apóstol Pedro nos... Perdón, jóvenes, me interrumpieron y tuve que hacer una pausa. Um, Venía diciéndoles que ser cristiano es un privilegio, pero también son deberes y responsabilidades. En el versículo 7 dice la Biblia, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues templados y velad en oración. Dice el apóstol Pedro que el fin de todas las cosas ya vienen, que nuestro Señor va a venir. Dice, pero tú sé templado y vela en oración. La templanza, hermano, el ser templado como cristiano es no quebrarse, es no moverse de su fe, es no dudar de lo que ha creído. Esto es ser templado. Y velad en oración, esto es fidelidad a nuestro Dios, hermano. Entonces, si tú quieres tener el ejemplo de nuestro Señor Jesús, pues recuerda que nuestro Señor Jesús fue un hombre templado y fue un hombre de oración. Él vivió todo el tiempo así, hermano, en oración y templado. Si leemos los evangelios, podemos apreciar su vida y ver que tenemos un vivo ejemplo de la fe que daba nuestro Señor Jesús, pero también de cómo se tomaba un tiempo para orar. Ahora, hermano, dice, dando la gloria a Dios en todo lo que se hace. La gloria de Dios debe ser en todo y por todo. En el versículo 8 al 11 dice la Biblia, y sobre todo tened entre vosotros ferviente caridad, porque la caridad cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, administralo a los otros, como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual es gloria e imperio para siempre jamás. Amén. ¿El Señor te ha dado algún don, hermano? ¿El Señor te ha dado algún ministerio? Pues dalo en gloria a nuestro Señor Jesús. Recuerda que nuestro mismo Señor Jesús tenemos un ejemplo del cual Él decía, todo lo que tengo lo he recibido de mi Padre. Entonces debemos de aprender ese ejemplo, hermano, que todo lo que hemos recibido y todo lo que tenemos es dado por el Señor Jesús, no es nuestro. Da gloria a Dios en todo lo que se hace. La gloria de Dios debe ser en todo y por todo. ¿Tienes algún ministro? ¿Tienes algún ministerio?
¿Tienes algún don? Hazlo en humildad y hazlo siempre para la gloria de nuestro Dios, que haciendo esto estaremos viviendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús.